Otra vez. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa en presencia de. Unges mi cabeza con aceite, ciertamente Él. Deje su Biblia a un lado por un minuto. Deje su Biblia a un lado. Y le invito que pueda cerrar sus ojos y levantar sus manos conmigo. Hay una presencia muy bonita. Levante sus manos conmigo. Yo no sé si hace rato sí sé, porque yo conozco al Espíritu Santo y hace rato me está llevando a poder llevarlos a otro tema y no a este tema. Pero impregnémonos un poco de esta presencia del Espíritu Santo. Dios es bueno, su presencia es buena, su presencia es dulce. Estuvimos hablando el viernes de que sus palabras son dulces, y así como sus palabras son dulces, sus cariños también son dulces. Sus cariños, la empatía y el amor que Él tiene con nosotros es tan grande que Él dio su vida por nosotros. Nos ama. De hecho, el Salmo 91 dice: con sus plumas te cubrirá. Eso habla de un amor, de un cariño tan grande. Espíritu Santo, nos envolvemos en ti en este momento. Nos envolvemos en ti. Nos envolvemos en ti. Es suave y cariñoso sus mimos que Él tiene para nosotros, sus cariños que Él tiene para nosotros. Son tan agradables sus caricias, sus caricias. Oh Espíritu de Dios, nos recostamos en ti en este momento. Ponemos que nuestro espíritu, nuestra alma esté más dispuesta que nunca, y nuestra carne obedezca las instrucciones de nuestro espíritu y de nuestra alma. Que nuestra carne obedezca el hambre que tiene nuestro espíritu y el hambre que tiene nuestra alma a estar ya inclinada a tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento. A veces cuando estoy predicando, yo por eso le hago gritar fuerte o hablar fuerte, porque sé que la palabra de Dios no se toma solamente por el oír, sino se toma a través de las acciones que nosotros hacemos. La palabra de Dios es tan fuerte que cuando uno está hablando la palabra, si tú actúas a alcanzar esa palabra te va a tomar. Esto no le llega a las personas flojas y perezosas. La palabra de Dios le llega a las personas que están atentas y quieren oír su palabra y dicen: no, esa palabra es mía, amén, yo la recibo. ¿Qué es un amén? Un amén es: así sea, Señor. Así como Él dijo, así sea, Señor. Así como Él lanzó esa palabra, así sea. Yo la alcanzo. Esa palabra es para mí. Y Dios se está moviendo de muchas formas en estos tiempos. Dios está hablando de muchas formas en estos tiempos, a través de la palabra, a través del oído, a través de la vista. Y se está mostrando cada vez más a aquellos que cada vez más le están buscando. Dios se está mostrando a aquellos que le buscan. Y nosotros no buscamos a Dios, nos vamos a atrasar mucho. Nos vamos a atrasar mucho. Pero si buscamos a Dios y Él se revela a nosotros, nos vamos a pegar un adelanto tremendo. Nos vamos a adelantar, como dice la palabra de Dios. Correrán
Los que estaban cansados empezarán a correr, los que estaban fatigados empezarán a volar. Y cuando dice levantarán alas como las águilas, se está refiriendo que dejarán todo su pasado. Dejarán todo su pasado, porque levantar, si usted se va al original, levantar es dejar todo atrás. Y el águila, cuando empieza a levantar sus alas, se está refiriendo a ese acto cuando empieza a dejar todas sus cosas de sus costras que tenía las alas en su pico y en sus patas. Empieza a levantar nuevamente sus alas y deja todo lo que estaba malo y hacía que él se sintiera en sequedad, lo deja atrás y empieza a alzar sus alas y empieza un nuevo vuelo. Ese es el movimiento de el águila, y el salmista lo tipifica así, porque es así como nosotros empezamos a navegar, empezamos a saltar, empezamos a salir hacia adelante. Aleluya. Wow. Dios es bueno y como Él no hay otro. Y Dios está hablando. Dios nos dice: yo estoy contigo. Dios nos dice: así como el sol te abraza, yo estoy contigo. Así como el sol, aunque estés encerrado en tu casa, de todas formas los rayos entran en la casa y empiezan a ver claridad, empieza a ver sol, empieza a ver luz, empieza a ver día. Así es la presencia de Dios con cada uno de nosotros, empieza a meterse. Aunque haya oscuridad en nuestro corazón y en nuestro templo, se empiezan a meter los rayos de luz, y los rayos de luz se empiezan a meter a través de los ojos, de los oídos, de la boca. Cuando tú confiesas, cuando tú oyes y cuando tú ves, los rayos de la presencia del Espíritu Santo empiezan a nublar, empiezan a aclarar las tinieblas. Por eso la palabra de Dios dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Porque ha venido tu luz. Isaías es muy claro, siempre enseña de oír a Dios, siempre enseña de oír a Dios. Oh, este pueblo no me oye, este pueblo nunca me oye. Y ahí se presenta Jehová diciendo: pues aquí estoy yo hablándole a ustedes. Después les decía: no sabéis, no habéis oído, no habéis sido enseñados. Entonces, ¿qué pues me haréis semejante a ustedes si no me conocen? Pero es de ahí donde la luz empieza a entrar. Es ahí donde la luz empieza a hacerse hueco y empieza a sanar tu vida. La palabra de Dios nos habla de un pastor. La palabra de Dios nos dice: Jehová es mi pastor. Yahweh es mi pastor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Absolutamente nada me faltará. Quiero ser muy claro con ustedes. Este capítulo es muy desafiante porque no es para todos. Bueno, en realidad casi todos los capítulos de la Biblia no es para todos. Es para aquellos que en realidad hacen viva la palabra. Si tú enciendes la palabra, los versículos van a empezar a tener vida en ti. Y van a empezar a vivir en ti. Y tú vas a empezar a vivir conforme a la palabra. Así actúa la palabra de Dios. La palabra de Dios no es gratis para todos. No sé si le mintieron, sorry, pero la palabra de Dios no es gratis para todos. A menos que la palabra no se te revele, esa palabra no va a ser para ti. La palabra sí o sí tiene que despertar para ti. Sí o sí tú tienes que buscarla a que despierte esa palabra. Y esa palabra, cuando despierte, en ti va a ser una bomba. Cuando se te revele esa palabra, será una bomba. Y tú andarás de pie y erguido, porque esa palabra te vivificó. Vivifícame conforme a tu palabra. ¿Qué es vivificar? Vivificar es avivar, vivificar es encender, vivificar es despertar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vivifícame conforme a tu palabra. Agarremos un buen capítulo, como dijo Katy. Agarremos un buen versículo y leámoslo durante toda la semana y hagamos que ese versículo empiece a tener vida hasta que no lo veamos flotando en el ambiente espiritual. Aún no tiene vida esos versículos. Hasta que no veamos que esos versículos se metieron dentro de nosotros, aún no tiene vida. Pero cuando empecemos a sentir que ese versículo se metió dentro de nosotros y empezamos a gemir
y empezamos a ser contristados por ese versículo, ahí entonces ese versículo comenzó a tener vida. Cuando empiezas a cambiar por lo que está diciendo ese versículo, ahí entonces tú puedes tomar el Salmo 91 y empezar a decir: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de él. Y empezás a repetirlo todos los días, lo empezás a repetir, y de repente, de tanto repetirlo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la... pero ¿cómo voy a habitar si no habito y no moro en la presencia de Dios? Y empezás a entender, es que este habitar es solamente para los que moran en su... voy a buscar a Dios. Y vas a buscar a Dios, y más se te va a revelar el versículo: el que habita al abrigo del... ¿El Altísimo tiene abrigo? ¿De qué se refiere abrigo del Altísimo? ¿Y qué será? Y cuando empezás a orar y empezás a repetir más se te va revelando: el abrigo es el Espíritu Santo. Wow. Y después se te enlaza con otro versículo cuando dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Wow. Y empezás a decir: hay tanto en este versículo. Hoy estoy atrapado en este versículo. La verdad que tomó vida este versículo. Y ahí el versículo tiene vida en ti. Y cuando tú empiezas a enseñar ese versículo, tienes la autoridad de hablarlo y de orar a través de ese versículo, y van a pasar cosas. Ahí el versículo tiene vida. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Empezar a salir de esa comodidad que tenemos y empezar a agarrar versículos y empezar a comer de esos versículos. El profeta Ezequiel, Dios le dijo: come de este rollo que yo te doy. Come de este rollo que yo te doy. El salmista, como decía también Katy el viernes, estaba diciendo: dulce como la miel es a mi paladar tus palabras. O sea, que la palabra no se lee, la palabra se come. No me entendieron. Voy a repetirlo otra vez. La palabra no se lee, la palabra se come. Por eso Jesús decía: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Por eso Jesús, en el camino a Emaús, los discípulos le reconocieron al partir él, porque la palabra es el maná, es el pan. Y si tú no te la comes, no vas a conocer al Cristo que dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y Jesús es la palabra. Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era la palabra. ¿Se da cuenta? Discúlpenme si estoy enseñándole otras cosas que quizás le dijeron mal, pero si tú no te comes la palabra, no vas a conocer a Jesucristo. Si no te comes la palabra. Por eso la palabra de Dios dice, es muy claro: no solo de pan vivirá el hombre. No estoy desechando el pan ahora, sino que estoy diciendo, sino que de todo lo que sale. Y está hablando en tiempo continuo. No es un tiempo pasado, sino de todo lo que sale. Constantemente sale. Y de eso tenemos que alimentarnos. De eso tenemos que comer. Y Dios, cuando dice, Dios está diciendo muchas cosas. Depende de tu temporada. Dios está diciendo muchas cosas. Tú puedes estar pasando una temporada de gozo o una temporada de angustia, pero aún el angustiar está, ¿sí? Yo quiero que entiendan eso. Puedes estar pasando una temporada de tribulación, pero Él constantemente está hablando porque no deja de alimentarte. Elías estuvo en la cueva, pero los cuervos le llevaban alimento, pero aún estando en la cueva tenía que alimentarse. Y no faltó voz de Dios, no faltó la voz de Dios. Siempre la voz de Dios estaba hablando. Entonces tenemos que alimentarnos siempre de la palabra de Dios, porque es una palabra viva, viva y eficaz es la palabra de Dios, que actúa
que actúa en vosotros los creyentes. Y si ustedes creen la palabra, esa palabra tiene vida. Tiene vida esa palabra. Y yo creo en la palabra de Dios. Cuando Él dice con su testimonio del Espíritu Santo, porque muchas veces no habla, y ahí es otro tema. Entonces su palabra siempre está hablando, siempre su palabra está. Y muchas veces tú sientes la presencia del Espíritu Santo, así como se ha estado moviendo en este lugar la presencia del Espíritu Santo. Y ya cuando tú sientes la presencia del Espíritu Santo, Él está hablando algo. Y Él está diciendo: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Ahí no es necesario oír, sino que cuando tú sientes, entiendes que Él no te desecha, que Él no te deja, que Él siempre está contigo. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Para que nada te falte, Jehová tiene que ser tu pastor. ¿Ya? Para que nada te falte, Jehová debe ser tu pastor. Y esto no es de llegar y decir: es que Jehová es mi pastor y este versículo lo agarro en momentos de tiniebla y oscuridad solamente. No. En momentos buenos los podés tener estos versículos y Dios te va a estar hablando. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Para que nada te falte, Jehová debe ser tu pastor. Tú reconocerlo como pastor, abrigarte en la cobertura del pastor de Jehová. Cuando Él dijo: Jehová es mi pastor, Él está diciendo: yo me cobijo bajo su sombra y nada me va a faltar. Para que nada nos falte, Jehová debe ser nuestro pastor. ¿Sí? Jehová debe ser nuestro pastor. Y cuando Él es nuestro pastor, nada nos falta. Voy a abrir un poquito aquí para que podamos entrar. Para tener un pastor y para que un pastor pueda ejercer, deben haber ovejas. ¿Sí? Y el salmista se está tipificando como una oveja. Ya, bien. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y para que nada nos falte, Jehová debe ser nuestro pastor. Y nosotros debemos ser, ¿qué debemos ser? Muy bien, debemos ser ovejas. Aleluya. Dígame, ve siquiera. Ve, amén. Para tener las cualidades redentoras de Jesús como pastor, debemos reconocerlo como pastor. Y para que Él nos pastoree, debemos nosotros reconocernos como ovejas. Y una de las cualidades de las ovejas es que oyen la voz del pastor. Oyen la voz del pastor. ¿Cierto? ¿Me creen o no? Juan 10, del 27 al 28, dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hay dos cosas acá. Mis ovejas oyen mi voz y después dice: y yo las conozco. De las dos partes, esto es como recíproco, ¿verdad? Yo te tiro la pelota y también tú me la tiras, para que podamos entender. Porque Él dijo: mis ovejas oyen mi voz, y después dice: y ellas me siguen. ¿Se da cuenta? Y me siguen, y yo las conozco, y yo las conozco. Ay, Dios, para que Él nos conozca, debemos seguirlo. Para seguirlo, debemos oír su voz. Otra vez, para que Él nos conozca, debemos seguirlo. Y para seguirlo debemos oír su voz. Es muy claro.
porque el pastor siempre iba adelante y las ovejas le seguían. Otras veces el pastor se escondía y ellas no podían verle, pero las llamaba por su nombre. La palabra de Dios dice que las llama por su nombre. Le decía: por acá estoy, síganme. Y las ovejas oían la voz y le seguían hasta donde él estaba. ¿Qué quiere decir esto? Así como Katy también estaba diciendo el viernes, que Él endereza, que Él ordena nuestros pasos. A eso se refiere. ¿Cómo vamos a ordenar nuestros pasos si no tenemos instrucciones? ¿Cómo vamos a dirigir nuestros pasos y nuestro caminar si no tenemos instrucciones? Porque yo puedo decir, yo, mi carne, yo, Andrés, puedo decir, y voy a seguir derecho 3 pasos y voy a doblar a la derecha. Bueno, 1, 2, 3 y doblo a la derecha, ¿verdad? Pero quizás Dios no quiere eso. Él dice: sigue derecho, hijo, sigue derecho, ¿verdad? Entonces esas son las instrucciones que nos perdemos cuando no oímos la voz del pastor. No está fácil este capítulo. No está fácil. Por eso yo les digo que no es para todos. Es para los que de verdad están apasionados por Dios y dicen: yo quiero conocerte más, quiero ser guiado y quiero oír tu voz. Quiero oír tu voz. En el mismo capítulo 10 dice: yo soy el buen pastor. El 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Qué tremendo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías, y las mías, y las mías. ¿Por qué dice y las mías? Porque no todos están en ese redil que Él llama sus ovejas. Y cuando tú oyes su voz, empiezas a unirte a aquellos que están oyendo su voz. Cuando tú oyes su voz y empiezas a seguirle, te añades al redil que Él tiene. Entonces, para que el pastor tenga las cualidades del pastor sobre mi vida, yo también debo tener las cualidades de la oveja para poder entender cómo Él me guía. Qué tremendo. Dice la palabra de Dios también en el 4: y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Otra vez, la voz de Dios a cada rato, porque oyen mi voz, porque me conocen, porque oyen mi voz, porque me conocen, porque oyen mi voz, porque me conocen. Qué tremendo. De hecho, delante estaba leyendo Jeremías antes de pasar a predicar, y el libro de Jeremías también es un libro que, wow, muy tremendo. Dijo: te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste: no oiré. Y después dijo: este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Siempre Dios nos va a recriminar o nos va a decir: ¿por qué no oíste mi voz? Si fui muy claro. Porque Dios nos va a hablar dependiendo de cómo nosotros le entendamos. Yo te estuve hablando, pero no me hiciste caso. Yo te estuve hablando muy claro, pero no me seguiste. Yo te estuve hablando muy claro, no oíste mi voz. Yo te estuve hablando muy claro, pero no quisiste seguir mis pasos. Siempre vas a encontrar a Dios hablando a través de los profetas y no oíste mi voz, y no oyeron mi voz, y no me hicieron caso, no me obedecieron. ¿Por qué? Porque oír, su significado en hebreo es obedecer. Oír es igual a obediencia. Es así de simple, es entender, es obedecer. Cuando Dios está diciendo: tenés que hacer esto, y empezamos nosotros a decir: bueno, 2 días más lo hago, 2 días más lo hago, no, 3 días más, y todavía sigues sintiendo eso por hacer, pero no lo haces nunca. Y lo peor es que cuando Él te está hablando, ya su voz empieza a menguar
empieza a menguar tu voz. Y ya después, si tú quieres hacer eso que Él te estaba llamando, no vas a tener su respaldo. Bueno, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Wow. Entonces, la oveja los siguen, ¿por qué? Porque conocen su voz. Muy bien. Yo no sé si voy a terminar unos 3 puntos importantes que tengo, pero ese es uno de los puntos. Para nosotros ser ovejas e identificar al pastor, a Jehová como nuestro pastor, debemos nosotros oír su voz. Debemos nosotros oír su voz. Segundo punto, dice la palabra de Dios en el verso 3: confortará mi alma, dice la palabra de Dios, me guiará por sendas de justicia. ¿Por amor? ¿Por amor a qué? Por amor a su nombre. Muy bien. La palabra de Dios acá: confortará mi alma. Esta palabra confortar es apaciguar, calmar, aplacar, pero también tiene otros significados importantes, que son arrepentirse, cambiar, convertir y enderezar. Confortará mi alma. Oh, qué tremendo, qué tremendo. Esto es tan profundo y tan bello. Esto es tan hermoso. Confortará mi alma. Esta palabra confortar es que nosotros vamos a tener ese descanso que necesitamos, pero también vamos a tener el arrepentimiento y el perdón y el cambio que necesitamos. Eso significa confortar. Porque antes dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, y después confortará mi alma. Para que tú puedas ser confortado, debes estar en lugares de delicados pastos. Las ovejas no puedes dejarla así como el ciervo cuando las aguas son corrientes y ellos beben. Las ovejas orientales se espantan con ese ruido de las corrientes, y ellas aman estar en quietud. Por eso dice: en aguas de reposo me pastorearás. Qué tremendo. Mira, y cuando dice me pastorearás, está diciendo que cuando tú estás en el pasto verde y en las aguas de reposo, ahí recién Él te puede enseñar. Cuando estás en aguas de reposo y en pastos verdes, ahí recién puedes ser enseñado. Por eso dice me pastorearás. Y las virtudes del pastor es enseñar a la oveja. ¿Y cómo enseña a la oveja? Le enseña corrección. Te enseñará, te confortará. Y nosotros pensamos: confortará mi alma, que Él me dará descanso. Gracias, Señor, porque estoy recansado, la verdad, no aguanto más a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, que me tienen chascón, no aguanto más. No se refiere a eso, no se refiere a eso. Pero para que nosotros podamos ser confortados y seamos pastoreados por el pastor, primero debemos estar en lugares pastos y en aguas de reposo. ¿Sí? Primero debemos estar en pastitos verdes y en aguas de reposo. Esto quiere decir que debemos buscar nosotros a Dios. Es imposible encontrar a Dios en medio del caos. Es imposible encontrar a Dios en medio de tanto ruido, de tanto boche. Es imposible encontrar a Dios oyendo hablar a allá esta otra acá, y la tele acá, y las redes sociales acá, y esto acá, que del trabajo acá, y esto acá. Es imposible. Por eso es necesario que tú busques a Dios en un lugar solo. Si no, no vas a ser confortado. Si no, no vas a tener lugares pastos y lugar de aguas de reposo. No vas a tenerlo. No vas a tenerlo. Por eso cuando uno va a buscar a Dios, y el que encuentra a Dios es aquel que dejó todo.
Es aquel que dejó todo y va a buscar a Dios y lo encuentra. Y ahí recién, porque eso, ¿qué produce? Dios ve y dice, ha dejado todo para venir a verme. Ha dejado redes sociales, ha dejado televisión, ha dejado trabajo y ha dejado esposo, esposa, hijos y ha ido a buscar mi presencia. Él empieza a ver que hay interés en ti y empieza a ver transformación. Porque cuando habla de confortar a mi alma, quiere decir que Él va a sanar tu alma, va a sanar tus sentimientos, tus emociones, va a tocar todo tu ser, va a tocar todo de ti. Y es ahí donde se encuentra el asiento de las emociones con el Creador. Y Él empieza a decirte, ¿sabes qué? Eso está mal en ti, yo lo voy a sacar. A menos que tú no estés dispuesto, a menos que tú no quieras. Él no va a hacer nada que tú no quieras. Pero si tú dices, la verdad que eso es lo que me hace mal, sí, sácalo por favor. Y Él empieza a sacarlo. ¿Sabes que ese enojo que tú tienes no me gusta? Aparte que se te ve fea la cara, no te ayuda mucho con la salud y el corazón. ¿Sabes qué? Quiero sacar ese enojo de ti. ¿Puedo sacarlo? Y si tú le dices, sí, por favor, ayúdame. Y Él empieza a confortar tu alma. ¿Sabes que esa impaciencia que tienes no te ayuda de nada? Yo quiero ayudarte a sacar esa impaciencia. ¿Puedo sacarla? Sí, por favor, sácala. Y empieza a confortar tu alma. Y empieza a sanar tu alma. Pero no te va a sanar si tú no vas a buscar al pastor. No vas a tener sanidad y no vas a tener confort para tu alma si tú no vas a buscar al pastor. Tienes que ir a buscar al pastor. Tienes que ir a buscar al pastor. Mira, la palabra de Dios dice, yo tengo acá unas notas. Salmo dice, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Oh, qué tremendo. En Dios solamente está acallada mi alma. O sea, en Dios mi alma está en silencio. Cuando Dios quiere sanarte, tú debes callarte, calla boca. Señores, que me hicieron daño, que me hicieron esto acá. Ay, me cae mal este hermano, Señor. Uy, esta vieja de la iglesia, ¿por qué no la sacáis? Este de acá, Y Dios no te escucha, no te oye. Porque en Dios mi alma ay, no me tomaron en cuenta porque pasó esto acá, hicieron esto acá. Bueno, en Dios, silencio, hijo. Silencio. Por eso hay canciones que dicen que Dios trabaja en silencio. Porque tus reclamos y tus sugerencias debes acallarla y estar ante Dios y esperar a lo que Él diga. En Dios está callada mi alma. Gracias, Señor. Entonces, saca el caos de tu vida. Saca el caos de tu vida. Que no haya caos para que Dios pueda hablarte. En silencio pueda buscar a Dios. Tienes que ir a buscar a Dios con tu alma descansada. No pensando de que ya después tengo que seguir haciendo cosas y esto acá y esto acá. No. Entonces no vas a buscar a Dios con amor. Vas a buscarlo porque tienes que hacerlo nada más. Primero, el que oye es una buena oveja y conoce a su buen pastor. Segundo, confortará mi alma. Debemos salir del caos e ir a lugares de pastos verdes y a aguas de reposo. Tercero, vamos al versículo 5, si no me equivoco, donde dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con agua, con aceite. Mi copa está rebosando. Con quiero terminar. ¿Qué significa esto? De aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué significa esto? Dice la palabra de Dios. Yo le voy a leer en 2 de Samuel. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobí, hijo de Nahas, de Rabá de los hijos de Amón,
Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, Galadaíta de Rogelim. Trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. ¡Ay, qué tremendo! ¿Dónde estaba David? En el desierto, en el lugar que se llama Mahanaim. Estaba huyendo de Absalón. Absalón se encontraba en Galaad y David estaba en Mahanaim. ¿Ya? Aquí estaba David y Absalón estaba allí. Allá estaban las tropas de Absalón con su ejército armados y dijeron: vamos a descansar aquí un poquito. Pero ¿qué pasó? David estaba en Mahanaim, estaba acá, y él mirando a Absalón: ay, ¿por qué me persigues, hijo? Hijo mío, ¿por qué me persigues? Y las tropas de ellos ahí dispuestos a ir a matar al rey David. Y David ahí viéndolo de lejos. Pero llegaron unas personas y empezaron, dice la palabra de Dios, a traer camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen. ¿Y qué hicieron? Empezaron a hacer una mesa y un banquete, tremendo banquete empezaron a hacer. Y el corazón del pueblo empezó a alegrarse. Y David empezó a alegrarse y empezó a comer ahí. Y Absalón estaba allá, con sus ejércitos dispuestos a atacar. Pero él estaba comiendo un banquete. Verso 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso significa que está el ejército dispuesto a atacarte, pero tú estás aquí disfrutando de la presencia de Dios. Y no importa lo que pasa alrededor, estoy con Dios aquí y Él tiene manjares para mí y yo disfruto sus manjares. Pueden haber enfermedades alrededor de mi familia acosándome, pueden haber enfermedades y pueden decir que hay brujos que nos persiguen, pueden decir que hay machis que nos persiguen, pueden decir que hay brujos, hay hechiceros por acá que nos persiguen, pero aquí, si está la presencia de Dios, manjares tenemos. Nada ni nadie podrá hacernos daño porque estamos en su presencia. Y si estamos en su presencia, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ay, Señor. Y dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando venían las ovejas, venían ante el pastor, venían todas maulladas porque se metieron en las zarzas. Cuando fueron a comer y empezaron a comer, también empezaron a sacar comida de las hiedras venenosas que habían. ¿Qué hacía el pastor cuando venían las ovejas? Las tomaba y limpiaba con aceite sus heridas. Limpiaba con aceite sus heridas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú te sientes mal, cuando estás en tribulación, porque ahí está el ejército enemigo, vienes ante la presencia del Señor y Él con su presencia te sana sus heridas. Te sana tus heridas. Con la presencia hermosa del Espíritu Santo, Él empieza a sanar y a ungirte. Y cuando dice mi copa está rebosando, ¿qué quiere decir? Nuevas fuerzas tengo. Nuevas fuerzas tengo para seguir adelante. Nuevas fuerzas tengo. Nuevas fuerzas tengo. Nada ni nadie podrá detenerme porque mi buen pastor está conmigo. Qué privilegio para aquellos que oyen su voz. Qué privilegio para aquellos. Ay, el pastor me está llamando, me voy a orar. Oh, y sientes la presencia del Espíritu de Dios moviéndose. Oh, qué hermoso. Por eso no debemos ser cristianos comunes. No debemos ser cristianos que vienen a dar mensajes motivacionales a la gente, no.
debemos entregar la palabra tal cual y es. Debes oír la voz de Dios. Si no la oyes, vas a estar confundido. Si no la oyes, no vas a tener esa virtud del pastor, que es apacentar. Y tú no vas a tener la virtud de la oveja, que es oír y seguir al pastor. Debemos dejarnos confortar por el pastor. Debemos oír su voz. Aleluya. Debemos oír la voz del buen pastor. Gracias, Señor. Te invito a que te pongas en pie. Volvamos a apasionarnos por Dios. Volvamos a encendernos por Dios.